Buenas noches, bienvenidos a este espacio de Tribuna Ciudadana. Hoy es lunes 16 de marzo, estamos iniciando semana. Soy Priscila Martínez y sumamente contenta y agradecida de que ustedes estén sintonizándonos en este inicio de semana. Recuerda, Tribuna Ciudadana es este espacio que nos permite conocer más de aquellos personajes influyentes de la vida pública de nuestro país, específicamente sus vivencias, sus historias y que nos ayuden a nosotros a conocerlos más profundamente, a adentrarnos en sus vidas e identificarnos también con cada una de sus experiencias. Eso es lo que pretende este espacio, eso es lo que permite también estar más cerca de esos personajes que vemos a diario a través de los medios y que representan mucha influencia dentro de nuestro país. Esta noche sumamente agradecida por contar con la presencia de alguien muy importante que es un analítico esencial para nuestro país, ha colaborado con diferentes fundaciones, instituciones en temas y materias de desarrollo. También ha sido asesor del primer gobierno de izquierda de nuestro país y en 2009 y en la etapa de Mauricio Funes fungió como secretario técnico de la presidencia. Este día estaremos conociendo más, no solo sobre su experiencia laboral, que es muy extensa y todos los proyectos que ha propuesto, sino más sobre su vida en especial. Esta noche en Tribuna Ciudadana le doy la más cordial bienvenida a Alexander Segovia. Buenas noches, Alexander. Buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo a los televidentes. Muchísimas gracias a usted por permitirnos acompañarnos y poder conocer un poco más acerca de su vida. Ya lo decía, hay una larga trayectoria, mucha información que compartir, mucho que desarrollar en esta noche de Tribuna Ciudadana, pero también es un espacio para conocer aspectos personales y qué mejor y qué mayor agradecimiento que nos permita conocer ese lado de experiencia y de vivencia. Yo sé que ustedes también quieren conocer más acerca de Alexander Segovia, por eso nosotros en Tribuna Ciudadana les presentamos su perfil a continuación. Alexander Segovia es actualmente presidente del Instituto Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo y Cambio Social, mejor conocido como INCIDE. Ha colaborado en diferentes programas de desarrollo con entidades como USAID, el BID, entre otras. Es analista económico y en el gobierno del expresidente Funes fungió como secretario técnico de la presidencia. Esta noche, en Tribuna Ciudadana, conoceremos más experiencias de la vida de Alexander Segovia. Ya lo decíamos, hay muchas experiencias de Alexander que debemos conocer, pero también vamos a hacer un análisis junto a él sobre aquellos proyectos de país, sobre aquellos temas importantes. Estaremos esta noche compartiendo con Alex como todos lo conocemos. Les quiero recordar que ustedes pueden participar con nosotros en nuestras redes sociales de Facebook y de Twitter, @canaltvx y @expresatvx. Recuerden utilizar nuestra etiqueta Tribuna Ciudadana y compartir sus pensamientos. Esa es la base de este programa, poder llevarle a nuestros invitados sus comentarios, sus inquietudes y que ustedes sean parte de nosotros. Eso es lo que nos importa. Antes vamos a una pausa y luego volvemos a conocer más sobre Alex Segovia. Ya regresamos. Continuamos con este espacio de entretenimiento y opinión de TVX, específicamente Tribuna Ciudadana. Le agradezco que esté con nosotros esta noche, Alex Segovia. Ya hablábamos un poco acerca de la etapa, por ejemplo, en la que fungió como secretario técnico de la presidencia durante el gobierno de Mauricio Funes, tema que quiero profundizar con usted más adelante, Alex, pero quiero iniciar conociendo de su vida, de su preparación, de su formación. ¿Dónde nace Alex Segovia? Bueno, nací en un pueblo de San Miguel, del norte de San Miguel, que se llama Cesori. Ahí nací en la década de los 60, migueleño totalmente. Y bueno, nací en El Salvador rural. Era un pueblo agrícola, mucho calor, pero muy bonito, ¿no? Rodeado por ríos, por montañas, por cerros. Y realmente tuvimos con limitaciones, pero tuvimos una infancia muy feliz en el lugar de Cesori, ¿no? Tengo que ver, ¿cómo es migueleño? ¿Le va el águila?
Sí, pero en realidad no soy muy fanático del fútbol nacional. Pero bueno, no, me gusta, pero creo yo que tenemos que mejorar mucho, ¿no?, en ese aspecto. Me imaginé que no éramos muy fanáticos. A ver, nacido en San Miguel, ¿cómo era la relación familiar de Alex Segovia? Bueno, en realidad yo me crié con mi abuela, ¿no? Mi abuela, con ella desde pequeños. Mi padre no vivía con nosotros. Y mi mamá y madre, que es Rosa Emilia Segovia se llama, ella trabajaba en San Miguel en el servicio doméstico. Entonces yo viví con mi abuela toda mi niñez, ¿no? Ahí hay una foto que te parece ellas, ¿no?, del pueblo. Y estudié en la escuela pública, en una escuela que se llama Escuela Doctor Manuel Quijano Hernández de Sesori. Ahí hice hasta 9º grado. Y luego pasé a San Miguel a estudiar en el Instituto Nacional Isidro Menéndez. Es decir, toda mi vida en escuelas públicas. No teníamos recursos suficientes para estar en privadas y bueno, por suerte en esa época la educación pública era de muy buena calidad y en ese sentido estaba muy satisfecho. Muy buena calidad en aquel momento. Definitivamente. Si hacemos un comparativo con lo que existe ahora. Sí, yo creo que era mejor antes. Por lo menos ciertas especialidades, los profesores, el tiempo, etcétera. De tal manera de que después, imagínense, viniendo de una escuela rural, de un pueblo, luego a un instituto nacional, luego estudié en la UCA, ¿no? En la UCA estudié ya en la época de guerra, ¿no? Entramos en el 80, y ahí esa educación que traía desde bachillerato y básica en realidad fue buena porque me ayudó, salí bien, y luego di un salto importante que a través de becas, porque no podíamos cofinanciar los estudios, fui a estudiar a Inglaterra. Ok, hagamos una pausa. Sí. Por ejemplo, en toda su formación, en los primeros años, no era el núcleo familiar al que estuviéramos acostumbrados, mamá, papá e hijos, sino solo que mi abuela, únicamente su abuela. Mi referente es mi abuela. ¿Qué significó ella específicamente? De hecho, yo siempre he dicho, yo soy ella, lo que ella me transmitió y lo que mi madre me transmitió. Yo por eso me crié, nuestra familia básica es muy pequeña, son 4, somos 5 personas, de los cuales yo era el único varón, sí, 2 hermanas, mi abuela y mi madre, de una condición económica muy limitada, mucha pobreza cuando era pequeño, pero como yo siempre les digo a mis hijas y hoy después que prosperé, eso no lo cambiaría nunca, fui con mucha pobreza, pero tuve lo más importante, ¿no? Tuve una crianza con principios, con valores y fui totalmente feliz en la pobreza. En ese sentido, y por eso creo yo que una cosa que yo siempre le preguntaba a mi abuela, que no sabía leer ni escribir, siempre anduvo descalza, y a mi madre, que me está viendo, espero, saludo, ¿de dónde les salió a ustedes la idea que yo tenía que estudiar? Ajá. Porque lo que se hacía en los pueblos en ese momento era lo contrario. En cuanto uno ya estaba con suficiente capacidad para trabajar en el campo, lo mandaban al campo y lo sacaban de la escuela. Pero ellas siempre tuvieron una filosofía, ¿no? Ustedes tienen que seguir estudiando. El estudio es lo que les va a salvar, el estudio es lo que les va a ayudar en la vida. Y no se equivocaron. No se equivocaron jamás. Entonces, pero es muy raro que en los 60 personas de ese nivel cultural y económico le apostaran a la educación. Y yo se los agradezco muchísimo, porque ahora, en realidad, mi único capital que he tenido siempre es la inversión que he hecho en educación, en conocimiento, y así fui a parar hasta Inglaterra, hasta Oxford y hasta Londres. Pero yo creo que en ese sentido es importante, fueron visionarias, y yo les agradezco mucho, ¿no? Sin duda alguna, un ejemplo completamente y también de parte de un hijo de poder seguir esos consejos que también son tan importantes. Recuerden, estudiar es esencial, es básico, prepararnos abre puertas y vale la pena luchar por ser mejores personas todos los días, no solo humanamente, sino intelectualmente. El caso de Alexander Segovia. Alex, hablemos, entra a la UCA específicamente en los años 80, cuando es lo más duro de la guerra. Lo más duro. Es decir, antes, en realidad yo quería entrar a la Universidad Nacional. Pero antes yo salí el 78 de bachiller y en ese tiempo se perdía literalmente un año. Uno salía de bachillerato, no podía entrar inmediatamente. Entonces yo salí el 78, el 79 comencé a trabajar y supuestamente iba a entrar a la Universidad Nacional el 80. ¿Qué pasó? Pero en el 80, a propósito, cuando matan a Monseñor Romero, esa misma noche interviene en la Universidad Nacional. Y entonces
ahí se queda interrumpido toda la posibilidad de entrar a la Universidad Nacional. Casi muy cerca, el 24 de marzo de 1980. Exactamente, entonces, y en la noche el ejército interviene en la universidad. Entonces, había perdido un año y luego ya no podía entrar. Entonces, en ese sentido, un gran esfuerzo familiar, que también es otra cosa que nos inculcaron, la teoría de las redes familiares con nuestra familia funcionó. Es decir, el primero, toda la familia le ayuda al primero que salga y el primero le ayuda a la siguiente. En ese momento, ya mi hermana, Delmi, era ya licenciada, trabajaba en el Banco Central y entonces dijo, bueno, hay que hacer un esfuerzo familiar y entré a la UCA en junio del 1980. ¿Y economía? Y estudié economía y bueno, y ahí la historia ya es más fácil porque en la UCA comencé a trabajar en la UCA de instructor, de investigador, que yo trabajé con el padre Yacuría en el semanario Proceso, que en la época de guerra fue el semanario más importante informativo de este país. Trabajé en el CIDAI, que se llama, el Centro de Documentación, se publicaba el semanario Proceso, y ahí aprendí muchas cosas, a investigar la sensibilidad social, a escribir, ¿no? Y en ese sentido, después fui profesor de la universidad, y luego salí ya a trabajar, y en el 90, después de la ofensiva, ya estaba en el gobierno, en ese momento muy joven, de asesor. Obviamente después de la ofensiva decidí ir a salir a estudiar y tuve una beca, por suerte, de la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Sumamente una gran oportunidad, Sí. que quiero que la discutamos, Sí, pero claro. antes usted mencionaba, tuvo el privilegio o el placer de poder aprender y trabajar, por ejemplo, con Ignacio Ellacuría. Totalmente. ¿Qué significó cuando marcó la muerte de los jesuitas, por ejemplo? Imagínese el impacto que eso ocasionó a todo el mundo, ¿no? Y a nosotros que lo habíamos conocido, ¿no? Fue una muerte absolutamente absurda, ¿no?, de los jesuitas, pero en ese tiempo era el tiempo de la irracionalidad absoluta. Y bueno, fue un golpe tan duro que la universidad, la UCA, todavía no se ha repuesto de ese golpe y el país perdió uno de sus grandes pensadores, ¿no? Yo trabajé con él, recuerdo bien, los días lunes teníamos las reuniones en la tarde en la UCA, en las tardes llegaba él con toda una personalidad. Y obviamente nos ayudaba mucho a los jóvenes que estamos aprendiendo. Pero lo que más recuerdo de Ellacuría es, por ejemplo, lo que nos decía siempre. Ustedes a qué vienen, nos preguntaba, ¿a qué vienen ustedes a la universidad? Y claro, uno le daba 1000 respuestas, a aprender, a prepararse para la vida. Y él decía, no, a la universidad no se viene a eso. La universidad lo que le da a uno se viene a desarrollar la capacidad de discernir. Y él decía, ¿y qué es discernir? Es que cuando una persona sale de la universidad, de esta universidad al menos de la UCA, ¿no?, se le enfrentan 10, 20 oportunidades, 10 caminos, y ella tiene que tener la capacidad de discernir cuál camino escoge. Esa es la capacidad de discernir, la capacidad de escoger, de optar en la vida, ¿no? Por supuesto, la conciencia social. Él tenía una ley, y es que es la ley de la universidad, por lo menos antes, desgraciadamente creo que ahora ya no, era el principio de realidad. Para transformar la realidad, primero hay que conocerla. Correcto. Y el conocimiento en realidad era el principio básico de toda universidad y de todo académico. Desgraciadamente todo eso lo hemos perdido en las universidades. Y ahora el intento que tenemos en INCIDE saliendo es justamente rescatar ese principio de realidad, el conocimiento en realidad. Excelente, estaremos tocando también ese proyecto que tiene como director específicamente de INCIDE y estaremos tocándolo más adelante con esa visión de poder discernir sobre la vida y poder aprender a escoger el mejor camino, que es básico para todos. Palabras y lecciones de Ignacio Ellacuría, aprendida por Alex Segovia. Nosotros nos vamos a una pausa, pero ya volvemos con más de Tribuna Ciudadana. Continuamos con más en esta noche de lunes. Estamos con Alex Segovia, catedrático universitario, investigador académico y consultor internacional. Pero sin duda todos estos logros merecen un esfuerzo. Hablemos, Alex, un poco de la oportunidad que se le da en Oxford y específicamente usted me decía becado. Sí, en realidad cuando ya estaba en la universidad yo siempre me planteé salir a estudiar fuera, a prepararme fuera. ¿Por qué? Porque siempre... esa espina, en realidad yo tengo una vena académica que me encanta, ¿no?, la investigación y el análisis, y siempre, además, un tema personal, yo quería no quedarme como licenciado, sino que llegar a tener un doctorado. Okay. Pero no quería tenerlo en cualquier lugar.
afortunadamente por mis notas y por las cosas que hacía, tuve varias oportunidades de irme, por ejemplo, a Estados Unidos. Estamos viendo imágenes incluso en esos momentos. Exacto, ese es Oxford. Eso cuando estaba en la maestría en Oxford, es Inglaterra, en Londres, la Universidad de Londres. Bueno, ahí está el famoso Big Bang. Pero lo que quiero decir es que la decisión de ir a Inglaterra fue una decisión muy pensada. Me salieron antes becas a Estados Unidos, Fulbright, no quise irme. Me salió una beca a Alemania, no quise irme, porque yo quería estudiar en Inglaterra. Aprendió el principio de discernir, ya Totalmente. Quería estudiar en Inglaterra porque tenía una admiración por la economía política clásica, por la forma como enseñan en Inglaterra, y por lo tanto yo quería irme a una universidad de primer nivel mundial. Y como tenía esa meta, y Oxford, por supuesto, es la universidad más antigua del mundo, de Europa, ¿no? Tiene 800 años, con un nivel académico de los mejores del mundo, y ahí quería estudiar, y por suerte estudié ahí. Y luego estudié en la Universidad de Londres mi doctorado. Entonces, ¿por qué? Porque es el tipo de investigación. Una sensibilidad, ahí enseñan economía política, la dimensión histórica, la dimensión multidimensional de los problemas. No quería ir a estudiar a una universidad o a un país donde le enseñan una especie de manual a uno. Claro. Entonces yo quería entender con esta visión más integral, y Inglaterra, por supuesto, era mi opción, y salió afortunadamente. Hablemos de esta oportunidad, porque muchas personas y muchos salvadoreños, muchos jóvenes también aspiran a poder salir del país, así como usted aspiran a poder prepararse aún más, pero pasa algo, se preparan, conocen, aprenden, pero distribuyen su talento en esos lugares muchas veces y no vuelven a El Salvador. ¿Qué lo hace? ¿Qué lo motiva a regresar? Para ser muy sincero, la nostalgia de la familia por una parte, pero por el otro, más importante, la postal del país. El paso por la UCA para mí fue un paso importantísimo porque me sensibilizó socialmente y políticamente. Entonces yo quería, estando allá, quería regresar. Ir a estudiar no era con el objetivo de hacer dinero o con el objetivo, no, era prepararme para venir a ayudarle al país. Y tan es así, para que usted vea que yo tuve la graduación de la maestría de Oxford, por decir algo, un viernes. Había que esperarse para ir a la graduación, no fui. El siguiente día agarré un avión y me vine. Inmediatamente. Inmediatamente. De hecho, el título de la universidad lo encontré en el garage de la casa de mi hermana, en un sobre tirado ahí que me lo habían mandado. No me interesaba. Me interesaba venir y tratar de ayudar. Con el doctorado, igual. Fui al examen de doctorado. Ahí mismo dijeron que había pasado, me regresé inmediatamente. Entonces, ¿por qué? Porque ha habido siempre un interés. Yo creo que tiene que ver con el origen familiar. Conozco los problemas, conozco la pobreza. Es decir, sé que este país necesita mucho de cambio, pero además el paso, la formación política, ideológica, si uno quiere, abierta, creo que me ayudó mucho. Y en ese sentido, nunca he tenido problemas para estar en El Salvador. En algún momento estuve fuera, espero que lo veamos, 13 años, pero en varios países trabajando en cosas que me gustan. Es decir, yo nunca he querido irme afuera y me han salido ofertas a trabajar a organismos internacionales o puestos en la empresa privada, porque francamente mi objetivo no es un objetivo personal. Yo me realizo investigando, me realizo tratando de ayudar a la gente más que acumulando dinero. Y creo que eso viene por lo que ya hablábamos en algún momento, y es la sensibilidad de las experiencias que nos toca vivir sin duda alguna. Es que ayuda muchísimo. Así es, tengo mucho currículum, que realmente hay un amplio currículum de Alexander Segovia, y podemos hablar, por ejemplo, que ha trabajado con diferentes organizaciones internacionales, USAID, BID, PNUD, la FAO, CEPAL, GTZ, etcétera, desarrollando diferentes proyectos específicamente de desarrollo. En 2009, junto a Mauricio Funes, es parte de la Secretaría Técnica de la Presidencia, donde está encargado del área económica, pero también social. Sí. Quiero que discutamos esto. ¿Cómo sucede esta oportunidad? Es una cosa, gracias porque tengo la oportunidad de contarlo. Mi relación con el presidente Funes en realidad nunca tuvimos una amistad muy cercana. Okay. Pero sí teníamos una relación profesional. Yo estaba fuera, tuve 3 años fuera, pero cada vez que venía a El Salvador, nos poníamos correos y yo salía en la entrevista de él, solo de él. En realidad me tenía entonces como un entrevistador exclusivo. Yo le avisaba cuando venía o él me preguntaba y así. Entonces, en esos años, la relación de... Cuando él ejercía como periodista. Exactamente. Entonces yo venía a las entrevistas con él. Y ahí
porque es un hombre que lee mucho, leía mis libros, mis documentos, las entrevistas eran muy buenas, y ahí fuimos haciendo una amistad profesional. Mi sorpresa fue cuando el 2008, o finales de 2007, me ponía un correo diciéndome cuándo iba a estar en El Salvador. Yo le dije tal fecha, nos reunimos, me acuerdo, en un centro comercial, y me dice, Alex me contó, etcétera. Ahí estaba Hato Asbun en esa reunión y él, donde me hacen la oferta, me dicen, bueno, hemos seguido la trayectoria, te respeto, etcétera, y me gustaría que seas mi asesor económico y social en la campaña, porque yo voy a ser candidato a la presidencia. Una cosa para mí absolutamente impactante, nueva, o sea, eso no jamás estaba en los planes. Me dijo, pensalo, obviamente pensalo, ¿por qué? Porque no tengo dinero como pagar y no sabemos si vamos a ganar. Y usted tenía que volver Pero al esta es país. una apuesta, yo tenía que volver, pero esta es una apuesta. Ahí mismo le contesté, no tengo que pensarlo, gracias por la confianza y aceptemos. Ya es tiempo, no me ha ido tan mal en la vida y es tiempo de apostar el país y por lo tanto, si perdemos, bueno, y por suerte ganamos. Y ganaron. Y entonces ya luego de eso, siendo el asesor económico-social, obviamente el puesto que se me asignó en el gobierno era un puesto importante, que era el secretario técnico de la presidencia, en la coordinación del gabinete económico-social. Pero es bonito recordarlo porque en realidad fue de mutua confianza, ¿no? Y eso también me permitió a mí en el gobierno guardar distancia, es decir, la relación con el presidente Funes es una relación profesional, de amistad, ¿no? Pero sobre la base del respeto mutuo. En mi caso, me buscó, me imagino que por mis credenciales además yo nunca he sido un hombre de partido, ni quiero serlo, y por lo tanto esa es una condición que puse, ¿no? Yo siempre voy a decir, esa es otra cosa que se enseña en las universidades, en la UCA le enseñaban, por más que duele, uno tiene que ejercer la profesión y eso significa decir la verdad, ser honesto, aunque no le guste a lo que están gobernando. Hablemos de eso, ser honesto y ejercer la profesión con respeto aunque no le guste. ¿Cómo haríamos un análisis de la política actual? Y específicamente de los políticos. El problema es que el poder es una cosa complicada y un presidente, a cualquier presidente y la historia del mundo, a veces no, o no siquiera un presidente, un ministro, una ministra, una vez en el poder no le gusta que se digan las cosas. No se le gusta que se contradigan. ¿Y entonces el problema es, claro, si uno es técnicamente, es el que sabe, el que está capacitado, lo menos que uno puede decir, en este tema no estoy de acuerdo. Entonces, ¿le guste o no le guste? Hay que decirlo, porque ese es el trabajo. Ese es el trabajo, porque ¿de qué le sirve a un gobernante que las personas que están alrededor le digan sí a todo? En realidad le están haciendo un mal, lo están engañando. A él y al pueblo. Entonces, claro, y de nuevo, ese es un tema que sirve mucho porque ser asesor es el principal trabajo de un asesor. Cuando hace bien su trabajo es decirle al que está asesorando lo bueno, pero también decirle las cosas que no están bien. Perfecto. En 5 años, ¿cuál fue la experiencia más difícil de estar en el gobierno? Yo lo planteo como la más frustrante, más que más difícil, aunque obviamente la más frustrante fue saber que pese a las limitaciones del país, pese al problema de los recursos, al tema fiscal, en este país se pueden hacer muchísimas cosas. Y la frustración es que no se hacen, no es porque no haya dinero, no es porque no hay condiciones, sino que simplemente por mezquinos intereses personales, gremiales o a veces de cualquier tipo. Entonces se frustra uno porque dice, bueno, pero ¿por qué no se aprueba una ley si esa ley no cuesta? ¿Por qué no se aprueba, no hacemos esta política? Y eso no se hace simplemente porque hay gente sin visión que lo único que le interesa es estar ahí por ejercer un puesto, por prestigio, o simplemente por sus propios intereses. Y eso sí frustra. Yo creo que este país, yo estoy convencido, de hecho estoy haciendo un libro sobre la experiencia en el gobierno, que ojalá que le sirvan a otros, es que se necesita tener una visión del país y se necesita estar convencido de lo que uno hace. Y lo que pasa es que los políticos, francamente, aquí los partidos políticos y las élites que dirigen los partidos están enredados en sus propios intereses. Si se tomaran decisiones en este país en función de los intereses nacionales, hace rato hubiéramos salido adelante.
Pero desgraciadamente, generalmente lo que priva no es el interés nacional, sino que es el interés de grupo y a veces hasta intereses personales. Eso es frustrante. La parte, para hacer el balance, le digo cuál es la parte más, con más satisfacción, es ayudarle a la gente, ¿no? Yo fui secretario técnico muy sui generis porque yo manejaba las mesas de diálogo con los sectores sociales, pasaba en el territorio, lo conocí todo y ahí aprendí a conocer a la gente. Y entonces andar con la gente, escuchar a la gente a veces no está pidiendo de que le resuelvan sus problemas. La gente no es tonta, sabe que un político o un ministro no puede resolver los problemas, pero lo que sí quieren es que se le respete su dignidad, que se le escuche, que uno se ponga en la posición de ellos y escuche. Eso es una gran ganancia. Entonces la satisfacción que tengo es que hoy que salgo al campo, hoy que ando en los territorios, la gente encuentra mucha amistad y mucha solidaridad. Y eso es una gran ganancia y es una cosa que vale la pena, pese a toda la parte oscura de estas cosas, ¿no? Excelente, me gusta mucho esa reflexión, sin duda un gran aprendizaje, el saber que podemos hacer mejores cosas. Totalmente. Y un ejemplo total de que muchos y la juventud nos tomemos y tratemos de proyectarnos para ser mejores ciudadanos, sin duda, y construir juntos un mejor país. Tengo que hacer una pausa, al regresar vamos a seguir comentando de algunas decisiones de Alex Segovia, su actual cargo y también interacciones en redes sociales. Ya están listas sus comentarios. Ya volvemos con más de este espacio. Continuamos un poco conociendo de la vida de Alexander Segovia. Quiero hablar más de lo que está sucediendo en su vida en la actualidad, pero antes tengo interacciones de redes sociales que quiero compartir. Mary Sarabia dice, doctor Alex Segovia, calidad profesional. Ese es un comentario. Y Karencita, vamos a hacer un cambio, pero sin duda importante, @catita_24 dice, ¿a qué edad descubrió que le gustaba la economía? Esa es una pregunta que me han hecho frecuentemente. Y en realidad, para ser honesto, en realidad no descubrí fue por necesidad. Como teníamos problemas económicos y teníamos que trabajar, yo en bachillerato, en ese momento había bachillerato en comercio y administración. Claro. Entonces yo estudié bachillerato en comercio y administración porque obviamente en cuanto saliera de bachiller tenía que trabajar. Y aquí puedo decirlo, mi primer trabajo, que ahí ando el carnet todavía hasta hace poco, porque no me cree la gente, fue de auxiliar de contabilidad. Pasaba sumando facturas todo el día. Pero bueno, ya cuando entré a la universidad, dentro de las carreras, sí siempre supe que lo que me gustaba eran las ciencias sociales. Y claro, como venía con administración de empresas, y bueno, el paso lógico era economía porque era una ciencia social. No me gustaba la administración de empresas, la veía como que más que una técnica que una ciencia. Yo quería una ciencia social y la economía, pero como ciencia social. Y creo que fue bueno porque aprendí muchísimo. Ahora, por supuesto, si me preguntan qué estudiaría, yo creo que no estudiaría economía, estudiaría historia o filosofía. Pero bueno, esos son los gustos que uno tiene a estas edades. Pero efectivamente, economía creo que fue una buena escogitación, porque es una ciencia social y es donde uno aprende los problemas sociales, macroeconómicos y los temas de sociedad, que al final es lo que me interesa mucho. Perfecto. Otra interacción de Gerardo Potter, @GerardPotter, dice, ¿cuál fue el principal reto al que se enfrentó en su época de estudiante? Nosotros fuimos de lo que llamamos, depende, en la época, digamos, de escuela pública, en el pueblo, en Sesori, en bachillerato, el reto era seguir estudiando. Había una incertidumbre. Por ejemplo, cuando salí en 9º grado, no tenía a mi familia cómo pagarme para irme para San Miguel. Entonces, el reto, la incertidumbre. ¿Pero qué pasó? Por suerte, ahí apareció mi papá. Y mi papá me ayudó esos 3 años de bachillerato. Si él no hubiera aparecido, posiblemente no hubiera seguido estudiando. Igual, de bachillerato a la universidad, una incertidumbre, y ahí sí hubo un reto importante, porque imagínense, entrar a la UCA en junio del 80, en plena, estaba iniciando la guerra civil, y eran las épocas de las grandes masacres. En San Salvador en esa época aparecían 60 cadáveres diarios, para que tengan una idea de eso. La incertidumbre, y entonces nos metimos en la universidad, y nosotros fuimos la generación de los economistas de la guerra.
Pero eso, si bien es cierto, nos puso una dinámica distinta, también nos sensibilizó mucho. Yo ahora veo a la gente que sale de la UCA o de cualquiera de economía y siento que falta eso, a veces, esa sensibilidad social y política, ¿no? No se da cuenta los jóvenes universitarios, los que llegan, que todavía sigue siendo una minoría, que son unos grandes privilegiados. Llegar a la universidad aquí, estudiar en la universidad, sigue siendo un privilegio. Lo que yo digo es, no desaprovechen esas oportunidades. Excelente, vamos un poco a la actualidad. En esos momentos, presidente del Instituto Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo y Cambio Social, mejor conocido como INCIDE. Sí. Platícame un poco en qué consiste INCIDE. Bueno, INCIDE es un proyecto no mío, sino que de varios intelectuales, que decidimos, en mi caso particular, cuando yo salí del gobierno tenía varias opciones. Uno, irme del país nuevamente, lo cual nunca fue planteado, no quiero irme ya de este país. Irme a estudiar, irme a trabajar en organismos internacionales o en una agencia, que por suerte me salieron algunas posibilidades, tampoco quise, porque mi idea era quedarme aquí, pero quedarme aquí no haciendo cualquier cosa. Claro. Y por suerte otro grupo de académicos intelectuales dijo, bueno, ¿por qué no formamos un centro de pensamiento? Pero que sea distinto, no para seguir haciendo lo que se hace. Ya hay centros de pensamiento acá, de tendencias de derecha como FUSADES, u otros como FUND, etc. Dijimos, hagamos un centro de pensamiento, primero que sea centroamericano, que reflexionemos sobre Centroamérica, no solo sobre El Salvador, no hay. Segundo, pero que hagamos cosas distintas. ¿Y qué es las cosas distintas? Y por eso llamo Centro de Investigaciones Sociales y para el Cambio Social. Nosotros en INCIDE no queremos hacer ciencia por hacer ciencia. Queremos hacer ciencia para aplicarla, para difundirla, para que eso ayude a la sociedad a transformar este país. En ese sentido, lo que investigamos es cosas que generalmente no quieren investigarse porque son tabú o porque las universidades desgraciadamente lo han abandonado. Estamos estudiando el poder, élites, los modelos económicos, la transformación estructural, cosas realmente sustantivas que antes eran estudio en las universidades y que ahora ya no se estudia. Pero además agarramos otra línea que es fundamental, es el tema del diálogo político. Es bueno que INCIDE sirva como un espacio donde se discutan y se ventilen las ideas. Ahorita ustedes estuvieron cubriéndonos, acabamos de lanzar, por ejemplo, un seminario permanente, comenzamos el próximo mes, vamos a discutir por un año entre distintas corrientes, por ejemplo, las izquierdas en el siglo XXI en Centroamérica. ¿Qué significa ser de izquierda ahora? ¿Cuáles son los proyectos de izquierda? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cómo se comportan las izquierdas en el poder? O sea, ¿cuáles tienen viabilidad los proyectos? Es decir, estudiar temas sustantivos. Hoy tuvimos este día un seminario sobre integración centroamericana e inserción. Entonces, hacemos debates sobre temas importantes. Y el tercer área, que esto le puede convenir a los jóvenes, es que tenemos una línea de formación de líderes y liderazgos. Yo estoy convencido, otra lección que estuve en el gobierno, de que si no hay un cambio generacional en este país, si no llegan nuevos liderazgos a sustituir a los líderes actuales, este país no va a cambiar. Y me gusta, porque no solo jóvenes, sino líderes. No líderes, porque un joven no es un requisito para ser un líder. Así es. Yo lo puedo decir con mucha franqueza ahora. Muchos jóvenes que han quedado en la asamblea esta vez son jóvenes, pero tienen el mismo pensamiento arcaico que sus padres y abuelos. Entonces, nosotros hemos tomado una línea de análisis, ya hicimos el primer curso de formación básico, trajimos a 15 muchachos y 15 muchachas de 10 departamentos, les damos cursos de formación para que ejerzan liderazgo, ¿no? Historia económica de Centroamérica, El Salvador, historia política, teoría del Estado, y les enseñamos cómo utilizar los medios y cómo expresar sus cosas. Queremos hacer cursos especializados ya para otras profesiones, yo le comentaba acá, queremos hacer un curso de formación para periodistas, por ejemplo. Es decir, queremos agarrar esta línea de formación que se ha perdido en Centroamérica. Profundizar más. Sí, es que necesitamos líderes de calidad. Y los jóvenes tenemos que formarlos. E INCIDE quiere ayudar en eso, pero no para dar cursos de formación de cualquier cosa. No, para dar cursos de formación de liderazgos políticos, de ser ciudadanos
verdaderos ciudadanos políticos. Eso queremos. Excelente, está hecha la invitación. Recuerda, también puede especializarse junto a INCIDE y poder conocer un poco más acerca de formar más nuestro pensamiento crítico. Tenemos que hacer una pausa en Tribuna Ciudadana, aún hay más que conocer, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. El tiempo vuela aquí en Tribuna Ciudadana. Nunca me alcanza para poder seguir tocando temas importantes. Y llegamos a la sección favorita, Puño y Letra. Alex, hemos conocido un poco acerca de su vida, también los proyectos que ya se tienen. Ha sido un placer poder conocer aquellas cosas que a veces los medios no nos permiten visualizar. Lo invito a que pueda escribir con nosotros y compartir con todos los salvadoreños alguna frase o alguna reflexión, por favor. Ok, voy a utilizar una frase que me gusta, que es un proverbio chino, ¿no? Excelente, vamos a ver. Que los chinos piensan el corto plazo para ellos son 100, 150 años, y yo creo que necesitamos reivindicar eso. Que dice la frase, el camino más largo comienza a atravesarse dando el primer paso. ¿Qué significa esto para la juventud? ¿Qué significa? Por muy lejanas que vean sus metas, ¿no? Sus objetivos de vida, no hay que tomar ansiedad, sino que lo que hay que hacer es simplemente dar el primer paso y después el segundo, el tercero, hasta que se alcanzan las metas. A veces eso puede, porque si uno ve, no da el primer paso, siempre eso puede llevar a la inacción, inmoviliza. Y no hay cosa peor para lograr objetivos que estar inmovilizado. Así que lo que hay que hacer es actuar, como decía Yacuría, en función de una utopía, ¿no? Actuemos, que el miedo no nos paralice, que el miedo a arriesgarnos no nos detenga, sino que podamos ser jóvenes, podamos ser personas, que tengamos ambiciones. Totalmente. Y la mejor, poder hacer algo por nuestro país que tanto nos necesita. En este espacio de Tribuna Ciudadana ha sido un placer poder conocer a Alex Segovia. Por cierto, el primer zurdo que nos visita, ya lo decíamos fuera de aire. Siempre les pregunto, ¿con cuál escriben? La primera ocasión. Ha sido un placer. No, a ustedes. Un gusto, gracias, lo he disfrutado mucho. Un saludo a los televidentes. Muchas gracias, lo invito a que lo pueda firmar también para que lo podamos tener. Y hablando sobre educación, sobre las oportunidades que tienen los jóvenes y los niños en nuestro país, recuerden, mañana es martes de Zona Franca, niños genios, niños que tienen diferentes tipos de habilidades. Es básico poder educar a las nuevas generaciones, son no el futuro, son el presente de nuestro país. Así que hablaremos sobre los talentos de la Universidad de El Salvador. Quédese con TVX y nosotros nos vemos el miércoles. Ha sido un placer iniciar la semana a su lado. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Adiós.